Hola, buenas noches amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de víctimas del odio y hoy tenemos con nosotros a un autor que curiosamente, y a pesar de que vosotros sabéis que llevamos casi 6 años ya en antena con nuestros temas, entre otros, de violencia de género, de la mal llamada violencia de género, pues yo desconocía la existencia de este autor y he quedado gratamente sorprendido porque creo que ha hecho un trabajo, creo sinceramente que ha hecho un trabajo interesante y necesario, que es un libro que se llama... Se llama Crónicas de la tiranía feminista, mi tercer libro. Tu tercer libro, y no te he presentado, no tengo vergüenza. Buenas noches, Mas, ¿qué tal estamos? Buenas noches, José Antonio, pues muy contento de participar en este programa contigo. Bueno, pues vamos allá con este Víctimas del Odio diferente, que por su longitud no irá incluido en el Víctimas del Odio habitual, sino que haremos un especial para él. Y bueno, pues vamos a ver cómo es posible que lleves 3 libros ya de este tema. Bueno, ¿Tan fuerte te he dado? ¿Cuándo empezaste? Bueno, yo empecé a escribir más o menos en el año 2008, cuando yo vine de Italia, porque estaba viviendo en Italia. Entonces yo ya sabía lo que estaba sucediendo en España con el tema del feminismo. Sabía que estaba gobernado por ese engendro que yo llamo el enemigo del varón, que instauró la tiranía feminista en España. Y te lo voy a comentar porque me acuerdo perfectamente como si fuera ayer. La primera cosa que vi cuando llegué de Italia al aeropuerto de Madrid fue un cartel de propaganda stalinista de 15 metros sobre la violencia machista. Eso fue lo primero que vi cuando llegué. Lo de stalinista me ha llamado la atención. Es que podría haber estado perfectamente en la Rusia soviética o en Corea del Norte, porque estoy convencido de que esos carteles abundan. Era un cartel de líder máximo, pues en vez de eso era un cartel sobre la violencia machista. Entonces yo decidí empezar a escribir un blog que se llama El Oso Solitario, que todavía está activo y voy poniendo todo lo que escribo en varios medios. Y poco a poco pues lo que iba es poniendo mis reflexiones sobre lo que veía en la sociedad. Principalmente sobre el tema del feminismo, pero no solo. Con lo cual te digo, yo llevo prácticamente 15 años escribiendo, publicando libros menos. Mi primer libro creo que salió en el año 2017, se llama Azotes de nuestro tiempo. Uno de los azotes es el feminismo, naturalmente, pero hay muchos otros, un total de 68. Y ese libro, pues como los otros dos, yo lo he construido tomando una parte de las reflexiones que escribía en el blog y personalmente en mis libretas de apuntes. Tengo muchos apuntes en libretas, en mi ordenador. Y a veces una parte de esos apuntes que tengo es como si me pidieran que yo los condensara en un libro. Y así nacen mis libros. A mí me preguntan cuánto tardo en escribir un libro, pues tardo entre 2 años y 15 años. Yo no sabría dar una respuesta más precisa. El primero fue Azotes de nuestro tiempo, el segundo, Crónicas de un Occidente enfermo, y el tercero, Crónicas de la tiranía feminista. Los 3 libros hablan de la decadencia de nuestra sociedad, de lo que yo considero una degeneración social completa y una enfermedad social. Pero solamente el último habla específicamente de feminismo. Porque nosotros dos, aunque yo había hablado de feminismo, se me habían quedado muchas cosas en el tintero. A mí me gusta distinguir el feminismo de otros fenómenos como son la ideología del género y las lobbies LGTB. Yo todos estos fenómenos los agrupo bajo la rúbrica del género estropeado. Los llamo las 3 patas del género estropeado, pero me gusta distinguirlos, aunque están muy emparentados, como sabes perfectamente, lo sabes mejor que yo porque te dedicas también a hacer este programa. Entonces, pues para precisar un poquito de qué habla este libro, yo lo distingo de la ideología de género. La ideología de género es una apología de la confusión sexual, el intento de crear una humanidad melaza de seres indiferenciados, la pretensión aberrante de que una persona con genitales masculinos se pueda sentir mujer o declarar mujer y viceversa. En cambio, las lobbies LGTB, pues como sabemos, es la defensa de las orientaciones desviadas sexuales, de todos esos fenómenos que caen fuera de la normalidad biológica e instintual y que se pretende darles una carta de normalidad. Ahora, ¿el feminismo qué es? Como yo lo veo, el feminismo, su tema principal es la guerra contra la masculinidad y la guerra contra el varón. Por eso me parece que encaja muy bien en este programa que se llama Víctimas del Odio, porque yo veo ante todo un odio contra el varón y contra la masculinidad, que es el tema conductor del feminismo. Secundariamente, el privilegio para la mujer, el ir arañando, concediendo, imponiendo una serie de privilegios que
en realidad beneficios normalmente a cierta clase de mujeres, no a las mujeres trabajadoras que luchan por la vida, sino a una clase de mujeres parásitas perfectamente inútiles y que no valen absolutamente para nada más que para quejarse, para exigir privilegios. Eso para mí son los dos temas clásicos o conductores del feminismo, al menos como es hoy en día el feminismo. Bueno, en realidad el feminismo se ha convertido simple y llanamente en un sistema ideológico, desde mi punto de vista, para controlar la sociedad y de paso servir para financiar a aquellas personas que lo sustentan. Es decir, es una ideología parasitaria, ¿no? O tú tienes otro planteamiento. En definitiva, a mí me decía Lidia Falcón, me olvidé el nombre, estuve entrevistando en un par de ocasiones a Lidia Falcón, que creo que es una feminista más tradicionalista, más en la línea feminista de principio del siglo XX o mitad del siglo XX, y que quizá pues, tiene sus reivindicaciones, pero unas reivindicaciones muy concretas, no entro en valorar si son correctas o no, sino simplemente ella tiene una línea ideológica muy clara y muy concreta, mientras que actualmente, desde mi punto de vista, y es una pregunta que yo te hago, la actual ideología feminista es una pata más del banco marxista, en el sentido de la destrucción de la familia, la destrucción del individuo. O sea, sirve para esas cosas y sirve también para tener capturada a una parte de la población que vive del momio de seguir esta ideología. No sé si he dicho un montón de tonterías o me he acercado. No, has dicho muchas cosas sensatas, pero muchas cosas, y voy a responderte una por una. Eso es lo que quiero que me lo vayas comentando. Bueno, en primer lugar, hablamos de Lidia Falcón muy brevemente. Yo sé quién es. Yo la considero una representante del feminismo clásico, pero en el sentido de la guerra contra el hombre. Efectivamente. No, eso estoy de acuerdo contigo. Por eso yo la conozco personalmente y he hablado con ella en varias ocasiones. Por eso ella no puede ver a las nuevas feministas de la ideología de género. Bueno, que ella odia profundamente a Irene Montero. Sí, y dice, la he criado a mis pechos y ahora no me habla, no me coge el teléfono. Pero Lidia, es que los tiempos han cambiado. Lo entiendo perfectamente, porque sí. El feminismo clásico tenía perfectamente claro lo que es un hombre y lo que es una mujer. Naturalmente para fastidiar al hombre y privilegiar a la mujer. Ahora, ¿qué dicen las nuevas feministas? Pues que un señor con atributos y barba puede levantarse una mañana y decir que es mujer, porque se siente mujer. Y viceversa. Entonces, eso naturalmente confunde el feminismo clásico, le emborrona su visión del mundo maniquea de mujeres buenas y hombres malos. Eso hace entrar en crisis todo el discurso feminista clásico. Es un torpedo contra la línea de flotación del feminismo. Y por eso yo entiendo que no se pueda ni ver. Pero diré otra cosa. Aunque no se puede ni ver, ese conflicto no va a llegar nunca a mayores, en el sentido que... No, porque tiene el mismo objetivo al final, ¿no? Efectivamente, tiene el mismo objetivo y sobre todo el grifo del dinero que financia ambas corrientes es exactamente el mismo. Por eso se pueden pelear cuanto quieran, pero trabajan para los mismos amos. Como, y ahora permíteme un pequeño inciso, por ese mismo motivo el feminismo no va a hablar contra la inmigración masiva, contra la inmigración incontrolada. A pesar de que es archisabido que esta inmigración incontrolada, sobre todo de ciertas partes del mundo, crea una sociedad objetivamente más peligrosa para las mujeres. La inseguridad que está trayendo cierta inmigración es algo que no me invento yo, viene de datos estadísticos que yo comento, por cierto, en mi libro. Me he molestado en mirar estos datos estadísticos y la incidencia de agresiones contra las mujeres, hablo de agresiones graves, incluidas violaciones, pues es mucho mayor. O muerte también. Delincuencia en general, pero en particular contra la mujer. Es una incidencia mucho mayor por parte de ciertos colectivos que vienen de ciertos países. Ahora, ¿por qué el feminismo no dice una palabra contra esto? Si su objetivo fuera proteger a la mujer, intentaría crear una sociedad más segura para las mujeres. En cambio, ¿en qué se fijan? En los piropos, en culpabilizar al hombre, especialmente al hombre blanco, si se acerca a una mujer, mientras que contra la inmigración masiva de hombres mucho más peligrosos y violentos no tienen nada que decir. No, pero eso es el plan Calergi. Efectivamente, ¿por qué? Nuevamente porque el grifo del dinero es el mismo para todos ellos. Son varias patas de un mismo proyecto y de un mismo poder que está haciendo esta labor de ingeniería social. Ahora, tú me has preguntado antes por el tema de los chiringuitos, lo expreso con una palabra muy española.
Sí, bueno, yo no te he dicho chiringuitos, pero bueno, sí, en definitiva es de lo que estábamos hablando. Los intereses creados. Los intereses creados, sí, pero bueno, los chiringuitos, bien. Todo este entramado parasitario que se ha construido a partir del feminismo. Efectivamente. Eso es una realidad incontestable. Yo no pienso que el origen sea eso. Los chiringuitos surgen después, una vez que se crean asociaciones feministas, se crean leyes, entonces empieza a surgir todo este entramado de intereses constituidos. Un poco como en un barco que navega, pues se le empiezan a pegar los moluscos con la navegación. A mí me gusta usar este símil. Ahora, en mi libro yo también estudio este tema de los chiringuitos y es impresionante la cantidad de dinero que va a las asociaciones feministas. Y cada vez más, desde que empezó en los años 2000, pues la cantidad de dinero que estas personas han ido captando a través de la administración ha ido creciendo. Pero yo creo que el origen del feminismo no es este, ni su principal razón de existir. La principal razón de existir es que hay fuerzas internacionales globalistas que lo quieren apoyar. Y en esto podemos entender por qué estudiando un poco el efecto sobre la sociedad. Yo me voy a centrar en tres aspectos. Primero, la ocupación de la legislación. La ocupación de la legislación y la justicia. ¿Qué efecto está teniendo esto? Romper a las familias, destruir la estabilidad de las familias, enfrentar a hombres y mujeres, con lo cual se genera una sociedad más débil, porque el músculo de la sociedad, la fuerza de la sociedad, está basada en la familia, en la relación entre hombre y mujer. Ahora, cuando se empieza a enemistar hombres con mujeres, cuando se empiezan a emborronar y confundir las identidades sexuales, todo esto sirve para debilitar a la sociedad, para hacerla más vulnerable y más manipulable. En ese sentido va también la ocupación de la educación. ¿Qué está pasando con la educación? Que ha sido totalmente copada por la lobby feminista, como también comento en mi libro. Pues sucede que estamos creando una generación de mujeres arrogantes en sus relaciones con los hombres y una generación de hombres psicológicamente castrados, aplastados, que prácticamente ya no saben cuál es su lugar en la vida y están interiorizando una especie de complejo de culpa inducido externamente. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esto? Pues que los hombres, no diré la mayoría, pero muchos, en gran parte de las nuevas generaciones, están creciendo amariconados, están creciendo sin voluntad de lucha, sin una actitud viril ante la vida. ¿Cuál es el efecto de eso? Pues un rebaño dócil y sumiso, una sociedad dócil, porque precisamente la testosterona tan criminalizada hoy en día, en el sentido, he escuchado que también es responsable del cambio climático, la testosterona, pues sí, cada vez más ridícula, pues la testosterona precisamente es la fuente de la rebelión, la fuente de la indignación y de la voluntad de rebelarse, de luchar, de pelear. Si creamos una generación sin testosterona, estamos creando una generación de borregos. ¿Qué le pasa a un animal cuando es castrado? Lo sabemos perfectamente. Engorda, se vuelve pasivo, pierde toda la agresividad y esto es interés del poder. Crea una sociedad dócil y débil. Porque así, cuando ya no existen las relaciones familiares fuertes, cuando ya los hombres no tienen voluntad de luchar, el poder no tiene nada enfrente. Tú sabes que puede hacer con el pueblo absolutamente lo que quiera. O sea, en definitiva, el feminismo no es nada más que un instrumento para destruir un poquito más la sociedad. Es decir, el marxismo ideológico y cultural ha procurado por todos los medios destruir la familia como base fundamental de la sociedad, ¿no? Y entonces tú lo que me estás contando es que una manera de destruir la familia es castrar psicológicamente al hombre y empoderar a la mujer, en definitiva. Efectivamente, es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que el feminismo es un arma de destrucción masiva contra las sociedades europeas. Es como una bomba atómica, ¿no? Una bomba atómica. Bueno, de neutrones porque no destruye. O sea, destruye sin destruir el entorno. Sí. En la medida en que está dirigida desde fuera, es un arma de destrucción masiva. En la medida en que es una tendencia que ha nacido en nuestra sociedad, yo puedo decir prácticamente que es el peso de la muerte para una sociedad. Es la manera que Occidente ha elegido para suicidarse. Bien, y una vez que Occidente se suicide, que puede pasar, apoyado además por otro, porque no solamente tenemos un problema que se llama feminismo y que se llama Irene Montero, tenemos otros problemas como pueda ser, no sé si tú has leído mucho la Biblia, pero hay un apocalipsis en el cual nos hablan de la confusión de los sexos, que ahí entraría lo que te estamos hablando perfectamente, o sea, la que hay unos hombres que son incapaces de saber que son hombres, estamos hablando de esa confusión de los sexos, una confusión de las lenguas y también
una numeración de las personas. Habla San Juan de que llevaremos impreso el número de la bestia. El número de la bestia yo lo identifico ahora mismo con el QR, es decir, el que el pasaporte COVID no es una consecuencia de que exista el virus del COVID y demás, que no es nada más que una guerra biológica, sino que esa guerra biológica se ha creado precisamente para que todos tengamos el número de la bestia, en este caso el QR, y así acabar con la sociedad occidental. Pero ¿le merece la pena a los poderosos esto que están, que además va a pasar porque aunque hay una contestación, es decir, han castrado psicológicamente a la mayor parte de la juventud, pero no a toda? Efectivamente. Ahora te comento algo más sobre Bueno, eso. pues vamos a... Comenta. De acuerdo. Bueno, nuevamente has hablado de varias cosas. Voy a decir antes una cosa... Pero las que se me cosas ha quedado- relacionadas unas con otras, muy relacionadas. Una cosa que se me ha quedado en el tintero, A ver, dime. que es el tercer efecto principal del feminismo como yo lo veo. Está muy relacionado con el plan Kalergi que comentabas antes, que es la ocupación de la mente femenina. La mente de las mujeres ha sido ocupada por la propaganda feminista. ¿En qué sentido? No solamente en el sentido de enfrentarlas con los hombres, sino en uno mucho más perverso, en convencerlas a no tener hijos, a que no es lo bastante bueno para ellas tener hijos. O sea, la única cosa que El la invierno mujer- demográfico. Efectivamente. La caída demográfica de Europa. Europa ya las mujeres no tienen hijos suficientes para reemplazar la población. Y eso es incontestable y es responsabilidad de las mujeres, porque naturalmente estarás de acuerdo que después de 40, 50 años de mi cuerpo, mi decisión, el útero es mío y lo gestiono yo, si las mujeres no tienen hijos es porque ellas no quieren. Efectivamente. Y porque las han convencido a no tenerlo. La única cosa que de verdad una mujer puede hacer y un hombre jamás podrá hacer, aparte de chaladuras varias de seres que se llaman, dice hombres y dice que están embarazados, pero ni siquiera voy a comentar eso. Sí, no vamos a entrar en tonterías. Aparte de eso, es la única cosa que el hombre no puede hacer y la mujer sí, pues han conseguido convencerla de que no es algo lo bastante digno para ella. Esto nos da la medida de la fuerza de la propaganda feminista, de cómo ha conseguido ocupar la mente de las mujeres. Ahora, ¿cómo ha conseguido ocupar la mente de las mujeres de esa forma? Pues con técnicas de manipulación mental y de guerra psicológica. Hoy en día estamos en una sociedad, en un tiempo donde la guerra se combate antes que nada en la mente de las personas. Y todo lo que estamos hablando en este programa pues es una ilustración perfecta de ello. Nosotros no estamos hablando de guerra conducida con aviones, con tanques, sino de la guerra conducida con ideas, con manipulación a través de los medios, a través de la educación, de la academia. Esa es la verdadera guerra hoy en día. Y naturalmente ese invierno demográfico pues tiene como consecuencia inmediata el declive de las poblaciones europeas y blancas. Naturalmente, el poder nos dice que esto no es importante porque serán sustituidos ¿por quién? Por gente que viene de fuera, por inmigrantes. Y ahí pues entramos nuevamente en el plan Kalergi, que es un plan de sustitución étnica. En combinación con este declive demográfico europeo tenemos una presión demográfica brutal de África. Y el plan Kalergi, lo que, vamos, el fulano este austrohúngaro, además tenía un apellido von, es decir, que pertenecía a la nobleza baja de Prusia o de Austria-Hungría. Es un plan que quizá nuestros oyentes no todos lo conozcan, que consiste en la sustitución del hombre blanco por una raza mezclada, es decir, que haya negros, haya magrebís, haya hindúes, haya chinos, hay una mezcla de todas las razas porque así es más fácil controlar, ¿no? Y utilizar precisamente a esas mujeres que tanto hablan de su feminidad como probeta donde se haga esa nueva raza, ¿no? Efectivamente, es un proyecto de ingeniería social a gran escala. Quieren sustituir los pueblos blancos por unos pueblos mezclados y divididos, donde haya 1000 razas, donde haya 1000 comunidades que no son comunidades. ¿Por qué? Porque una sociedad dividida es una sociedad mucho más manejable, una sociedad en la cual una élite oculta va a poder dominar casi sin oposición y sin una sociedad que se le revele. Mientras que una sociedad donde la componente blanca sea la mayoría, como en Europa hasta ayer, pues es una sociedad muchísimo más rebelde, como toda la historia demuestra. Es una sociedad que no se deja dominar fácilmente. Una sociedad donde existen 1000 razas, 1000 pseudo comunidades, donde no existe la familia,
donde unos están enfrentados con otros, donde la masculinidad y la feminidad están difuminadas, es una sociedad sin fuerza, sin músculo, una sociedad incapaz de luchar, incapaz de ofrecer un frente contra este poder anónimo oculto que gobierna a todos. Y aquí pues tengo que hablar también de la marca de la bestia. La gente no ve la marca de la bestia porque piensa todavía que es el número 666 y es incapaz de relacionarlo con un código QR o un chip implantado bajo la piel, cuando hoy día la verdadera marca de la bestia es esta. Es un código que nos van a pedir a todos o con el que nos quieren marcar a todos para que podamos vivir. Este es el verdadero sentido de lo que está sucediendo, no el virus o el coronavirus o esta enfermedad, que es una epidemia como tantas otras y que hace 15 años ni siquiera se hubiera llamado pandemia, porque la definición clásica de pandemia es una epidemia de nivel internacional, pero también con un nivel de mortalidad muy alto. Y esto no tiene ningún nivel, el nivel de mortalidad es ridículo. Totalmente ridículo. Por eso es que cualquiera con dos dedos de frente se tiene que dar cuenta que lo que está pasando no está justificado de ninguna manera. Lo que pasa es que tenemos un pequeño problema. Hay gente muy bien formada. Yo soy, bueno, tú lo desconoces, pero mis oyentes sí me conocen bien. Soy militar retirado del Cuerpo de Sanidad. Es decir, conozco perfectamente esta historia porque yo estoy estudiando en guerra química, nuclear y biológica y he vivido la guerra, aunque sea la convencional. Y también por ser del Cuerpo de Sanidad, precisamente he trabajado mucho la medicina preventiva y todo este tipo de cosas, de vacunas y demás. Entonces, cuando esto se plantea, aquí en esta casa hemos hecho además algún programa especial, uno con Luis Valcárcel en el Quilombo, estuvimos hablando de las diferencias entre la gripe española de 1917, que con 1.500 millones de habitantes la Tierra tuvo cerca de 200 millones de fallecimientos. Ahora mismo con 7.900 millones aproximadamente, porque siempre decimos aproximadamente porque no se sabe exacto, pero sí aproximado, pues el número de bajas reales por este virus de laboratorio, que no es un virus natural, es escasamente 1 millón o un poco más. O sea, no tienen ni la categoría ni de pandemia de tercer orden. Es decir, ellos han hecho una pandemia más bien en la televisión, en los medios de comunicación. Es una pandemia publicitaria más que real, ¿no? Yo esta es la impresión que he tenido. Has hablado de la gripe española, yo me voy a referir a otra epidemia de gripe más reciente que seguramente tú recuerdas, que me parece que fue a finales de los 60, 68 o 69. Sí, hubo una epidemia de gripe también fuerte, y luego la que nos quisieron meter en el año 2009-2010, que fue la gripe A, sí, que fue un fracaso total, era esto mismo, ¿cierto? Lo que pasa es que en ese momento los profesionales, yo entre ellos, yo era jefe de sanidad de Fuerteventura y Lanzarote en ese momento, nos negamos a cooperar en ese sentido. O sea, cuando nos dijeron, oye, ¿cuántas vacunas quieres y tal? ¿Vacunas para qué? No, es que hay una gran epidemia. Oye, yo estoy atendiendo enfermos y no la veo. No veo la epidemia. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado dos cosas. Primero, ellos han hecho una preparación comunicativa adecuada. Y segundo, se han aprovechado, y eso lo discuto yo con mis propios compañeros más jóvenes, yo soy el más viejo de mi promoción, pero hay compañeros míos jóvenes que están dentro del ajo. Y claro, yo solo digo, claro, el problema que vosotros tenéis es el miedo. O sea, tú te enfrentas y dices, no vamos a poner vacunas. ¿Y qué sucede si tú dices que no? Te van a sancionar, te van a postergar. Bueno, a ti te da igual, te queda 1 año o 2 años para jubilarte. Pero claro, yo entiendo que un chaval de 30 años o 40 años recién salido de la facultad ve cerrarse sus expectativas y tal. Entonces que se le hipoteca el coche, el colegio de los niños, no sé qué, y dice, pues a tragar. Y está cometiendo verdaderos asesinatos, ¿eh? Efectivamente, ahí quería llegar yo. Está cometiendo asesinatos, ¿eh? Sí. ¿Cuál es la diferencia con el mundo de hoy con el de ayer? Porque la gente está hecha de otra pasta. Tú en tu carrera profesional... Sí, tienen muy poca voluntad de vencer. Sí. La gente de hoy, sobre todo la gente más joven, pues la mayor parte está hecha de otra pasta de la que estabais hechos vosotros. No tiene una ética profesional, muchos están comprados, muchos pues la inmensa mayoría no tienen voluntad de vencer, y yo voy a ser más castizo, no tienen pelotas, muchos de ellos, directamente. No tienen capacidad de ponerse algo que es... Lo de las pelotas es un programa de esta casa de deporte por la noche, para que nadie se llame error. Sí, ciertamente no tienen pelotas. Porque al final, ¿qué te va a pasar? Vale, tendrás problemas en tu carrera profesional, pero
Una persona joven tiene toda la vida por delante, puede buscar su camino. O sea, hace 50, 60 años la gente superaba dificultades mucho mayores que las que hacen ahogarse en un vaso de agua a la gente hoy en día. Pero es porque los han creado así, es decir, el sistema cultural y el sistema de lucha es diferente. Es decir, la gente, yo te voy a ser sincero, yo con 9 años empecé a trabajar en el negocio familiar. Hoy en día tú dices que un niño de 9 años empieza a trabajar en el negocio familiar y lo primero que hacen es quitarle la custodia a los padres. Sí, o de 14. O de 14, pero que te quiero decir que el tema radica en que desde el Estado se ha traicionado a la población que los ha elegido para mandar ese Estado, es decir, nuestros políticos están traicionando a quien les ha votado para estar ahí y esos políticos son los que están gestionando el que la gente sea blandita. Sí. Pero la gente es blandita porque la han construido de esa manera. Hemos empezado hablando es el Estado sí, que nos han construido así. Hemos empezado hablando del feminismo, pero en realidad estos fenómenos llevan... El feminismo es un instrumento más. Es un instrumento particular, es un aspecto particular. En realidad llevan haciendo a la gente blandita, como tú dices, desde hace muchos decenios, con la degradación de la educación. Desde los años 80. Sí, con el ataque contra la figura paterna, contra la figura del padre. Con la transformación del colegio pues en una ludoteca, no es un sitio serio, severo, donde se va a aprender, con la transformación del profesor en un colega, que es algo totalmente ridículo. Un profesor nunca va a ser un colega de los alumnos. Sí, pero ellos entran en ese juego. Hemos tenido, tuve yo aquí una entrevista con un biólogo que es profesor en un instituto de Alcalá de Henares, no sé si has oído el caso. Entonces este profesor se enfrentó con la dirección del instituto por el tema de esas clases que se dan fuera de programa. Y bueno, de hecho lo suspendieron y tal y cual, y entonces intervino Polonia Castellanos, una abogada de abogados cristianos, y aquello se subsanó. Pero curiosamente, lo que se enfrentaba este hombre era contra el amariconamiento de la juventud, que estaba provocado por un gobierno de derechas como el Partido Popular, que se supone que no tendría que entrar en este juego, y sin embargo entra todo el mundo. Prácticamente el 90% de los políticos también están comprados. Posiblemente. Sí, efectivamente. Y ya que me has tirado la lengua hablando del Partido Popular, yo lo llamaría el Partido Podrido, directamente. Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. Y no te estoy tirando la voz. En esta santa casa, tú me parece que no eres oyente nuestro, pero nos hemos ido posicionando. Realmente Decisión Radio lleva desde septiembre nada más, pero antes era Radio Ya. Radio Ya empezó hace 6 años y pues desde septiembre está Decisión Radio, y el posicionamiento ideológico que tenemos está muy claro, aunque aquí se expresa cualquiera. Es decir, ahora mismo ahí enfrente están grabando otro programa más cercano a un programa como los de Telecinco por la tarde, más al Sálvame, que este programa, porque lo que no podemos hacer es excluir todas las posibilidades, pero lo que sí es cierto es que la línea ideológica de esta casa está más cercana a mi programa que al programa de Sálvame. Entiendo. Lo que pasa es que, por desgracia, esto es una emisora comercial, y luego además, una cosa está muy clara, la libertad presupone que todas las opciones tienen derecho a ser oídas. Eso es la libertad. Luego tú te posicionas en lo que quieras conveniente, ¿no? Efectivamente, yo creo que las etiquetas son siempre bastante malas, sobre todo las etiquetas que entran en el juego del sistema. Si empezamos a hablar de partidos de izquierdas y de derechas, eso ya es una etiqueta gestionada por quien está arriba, para que consideremos solamente esas opciones y excluyamos las demás. Yo creo que eso hay que evitarlo. Un poquito voy a recordar unas palabras de Marco Aurelio del libro Meditaciones. Uno de los consejos que daría a su hijo es no ser ni de los verdes ni de los azules, que eran las facciones en que se dividía el público de los juegos de gladiadores en Roma, que se peleaban entre ellos, el dueño del espectáculo naturalmente muy contento. Mientras todos pagaban el billete, que se llevaran mal entre ellos los verdes y los azules. Perfecto. Bueno, de hecho Marco Aurelio no estaba muy bien por la labor de los gladiadores, porque uno de sus grandes hechos fue precisamente el intento de prohibición formal pero no real de los juegos de gladiadores, porque su hijo Cómodo lo resucitó, que su hijo Cómodo, desde el punto de vista de historiador, no se parece en nada al que sale en la película Gladiador, ¿eh? No, pero ya sabemos cómo funcionan las películas históricas. Sí, no, las películas históricas y todas, porque mira, tú estabas hablando
quizá nos desviamos un poco de tu libro, pero creo que es muy interesante lo que estamos hablando. La famosa ventana de Overton, que tú sabes perfectamente lo que es, y ya nos ha descrito esta situación. Hay una serie de películas, a mí me gustan muchísimo, porque son películas muy entretenidas, no porque sean muy inteligentes, pero sí entretenidas, que son las series James Bond. Entonces, lo que está pasando ahora mismo está perfectamente reflejado, es decir, Spectra, o sea, ¿quién está detrás del código QR y de las vacunas? Está Spectra. Si entramos en las películas de Bond, es decir, ya lo hemos visto, pero no tenemos al comandante Bond para que se cargue al jefe de los malos. No, por eso también las películas de James Bond ya no son lo que eran. Ya no sale Spectra porque sería decir las cosas demasiado claras. No, ya, claro. Y el James Bond hoy en día pues es un engendro bastante ridículo, que no se parece en nada a James Bond. Bueno, ya James Bond es una mujer y es negra. Sí, bueno, ya. Blancanergi. Yo es que llevo años sin ver las películas de James Bond, me niego a verlas. En la última película de James Bond está jubilado y el número 007 lo tiene asignado una agente que es negra. Bueno, a mí que me parece muy bien que sea negra. Me parece muy bien si luchara contra el Blancanergi y contra la Spectra, de verdad. Sí, el problema es que esa mujer le ha puesto la misma Spectra para que no nos demos cuenta, para que no nos demos cuenta que existe la Spectra, ¿no? Bueno, volvemos a tu libro. Véndeme tu libro en un minuto porque nos hemos quedado sin tiempo. Ah, sí, ya hemos terminado, pues se me ha pasado volando. No, es que el problema está en que en mi programa de libros de historia la entrevista dura una hora, pero en mi programa de víctimas del odio la entrevista no dura una hora. Por desgracia, dura 3/4. ¿Cómo te vendería mi libro en un minuto? Bueno, en primer lugar diría que es un libro de descontaminación mental. Un libro para ayudar a cualquiera a liberar su mente de toda la basura que el feminismo ha metido dentro y que nos ha metido dentro a todos, incluso sin nos demos cuenta. Yo creo que esa línea no es solamente entre nosotros y los otros, sino también dentro de nuestra mente. La contaminación más peligrosa es la que tenemos dentro de nuestra mente sin darnos cuenta. Y bueno, para concluir diría que este libro es una bofetada al feminismo, es una bofetada metafóricamente hablando, ¿se entiende?, contra este proyecto feminista que nos quieren imponer. Bueno, me has dejado en palabras. ya no tengo absolutamente nada que decir. Mis oyentes creo que conocen perfectamente de qué va nuestro programa, porque llevamos 6 años en antena, entonces no es nada nuevo. Aunque hayamos abierto ahora el programa más cosas, aparte de lo que es inicialmente solo era para la ley de violencia de género, luego se fue abriendo y ahora pues la verdad es que abarca cualquier cosa que entre dentro de ese víctimas del odio, o víctimas de una sociedad en crisis, que también en un momento dado se llamó otro programa que nosotros hicimos. Y bueno, pues lo único que puedo decirte es que estoy muy contento de haber tenido tu presencia aquí, que por desgracia para ti te has metido en un charco en el cual yo te voy a mantener, que es que tengas que venir más veces. Te emplazo, palabra castellana más no poder, te emplazo a que vuelvas. Te lo agradezco mucho, José Antonio, te agradezco muchísimo la invitación de hoy y volveré con placer estar otra vez en este programa. Sí, porque hoy hemos hablado de lo divino y de lo humano, pero el próximo día me voy a leer o voy a intentar estudiar más que leer Azote, Crónicas y Crónicas, tus 3 obras, y el próximo día que vengas no vamos a hablar tan en general, digámoslo así. ¿Vienes? Naturalmente. Bueno, pues entonces ya no me queda nada más que una cosa, despedirte. Gracias por venir, de verdad. Más. Gracias a ti y buenas noches. Pues buenas noches y amigos, buenas noches también para ustedes. Y ya saben que Víctimas del Odio se emite en audio los domingos por la noche y que colgamos los vídeos de estas entrevistas a lo largo de la semana. Amigos, hasta la semana que viene.